Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7 Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver la auténtica locura de lanzamientos físicos de este próximo mes de octubre. Bueno, pues como decía en el vídeo de hoy, vamos a ver, de verdad, coger papel y boli, no me quiero enrollar porque si no el vídeo va a ser eterno, coger papel y boli, cogeros unas pipas, unas palomitas, lo que queráis, porque hay un tremendo catálogo de lanzamientos físicos de este mes que es increíble. Hay más de 50 juegos, más de 50, y quizá me haya dejado alguno. Así que nada, vamos a ir muy rápido, vamos a empezar ya porque si no el vídeo va a ser eterno. Lo hacemos ya en el día 2, o sea, nada más empezar el mes. Y ahora hacemos con un juegazo espectacular, un juego brutal, uno de los juegos del mes. Y tiene una pinta increíble, es este Ghost of Yotei. Esto es la secuela de Ghost of Tsushima, juego que fue increíble y este incluso le dan mejor nota, las reviews que han habido. Y por lo que he leído, o sea que esto tiene pinta de ser un juego tremendo. Un juego pues en la época medieval Edo, juego de mucha acción, mundo abierto, mucha exploración. Tiene una pinta increíble y una historia que como sea mínimo igual que la de Tsushima va a ser espectacular. Esto sale por 80 euros exclusivo para PlayStation 5. Como digo, todos los lanzamientos que decimos aquí son lanzamientos en físico. También tenemos día 2, Life is Strange Collection. Esto pues bueno, es un recopilatorio de todos los juegos que han salido de Life is Strange. A mí es una saga que me gusta mucho. Y aquí pues viene recopilado el Life is Strange 1 Remaster, el 2 Remaster, True Colors y Double Exposure, que ese fue el último que salió, ¿vale? O sea que vienen aquí recopilados todos los Life is Strange. Esto sale por 70 euros también para PlayStation 5, como digo, el día 2. También día 2, Super Mario Galaxy 1 y 2. Esto pues bueno, es un recopilatorio que no llega a ser como un remaster de los Galaxy, sería más bien como un HD o algo así, porque no sé, creo que simplemente es pues que mejora un poco lo que es el colorido, lo que es la resolución del juego y tal. Hay gente que le puede llamar remaster, yo más bien diría que es como una especie de HD, por así decirlo. Pero bueno, esto sale por 70 euros, joder, Nintendo. 70 euros para Nintendo Switch, el recopilatorio de Galaxy 1, que ya lo sacaron en otro recopilatorio, y el Galaxy 2. Vale, así que eso también lo tenemos día 2. Día 3 sale Crypt Custodian, un juego que se ve bonito, un juego de aventuras, acción, algún toquecillo plataformero, pero bueno, es más bien aventura-acción. Esto sale por 30 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5 y no pinta nada mal, no pinta nada mal. Tengo que decir, este mes salen muchos juegos, pero muchos a precio, digamos, reducido, Las cosas como son. ¿Sois fan de los shoot 'em ups? A mí ahora me ha entrado la fiebre por ellos, así que este mes tenemos un lanzamiento increíble que es este Mamoru-kun Rescue. Y esto tiene también una pinta increíble, Yo no estoy muy metido, como digo, ahora me estoy metiendo mucho en el tema de los shoot 'em up, me llama mucho la atención, pero sí que es verdad que hasta ahora pues no era mi género en el cual yo estaba muy familiarizado, así que desconozco si esto es algún juego que ya salió hace años o es un nuevo shoot 'em up que sale. Me suena de que esto de Mamoru-kun ya salió hace tiempo, o sea, ya es como una saga de hace años, pero lo desconozco. Pero el shoot 'em up, lo que es gráficamente y tal, tiene una pinta espectacular. Y eso, como digo, sale el día 3 por 35 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Al igual que sale también para el día 3 este Wonder the Fragments of Fate, ¿vale? Que esto es un juego para PlayStation 5 VR2. Ojo, Y esto, pues bueno, es un juego de aventuras en el que, bueno, pues tenemos que explorar, evidentemente en primera persona, es un juego de VR. Así que, bueno, pues para los que seáis fan del género o tengáis, por ejemplo, VR2, que creo que no hay mucho lanzamiento por lo que vemos aquí cada mes, pues oye, creo que esto es compra obligatoria si tenéis esas VR2. Pinta bastante guay, bastante entretenido, Como digo, eso sale por 55 euros para PlayStation 5 VR2. Luego saltamos al día 9, lo hacemos con un juego que gráficamente es una brutalidad, que es este Bite Sweet Carol. Es un juego de terror, ¿vale? Un juego con esos toques de terror, pero la ambientación es muy Disney, tío. Es que lo ves y parece una película de Disney de hace 40 años. Tiene ese dibujado Disney tan bonito de aquellas películas antiguas. Y hostia,
además le añades ese toque de terror. Y la verdad, tiene buena pinta este Bite Sweet Carol, tiene buena pinta. Así que habrá que estar atentos, sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Me gusta este juego. Día 10 llega otro de los importantes del mes. A ver si es verdad que relanzan por fin esta saga que estaba muerta últimamente, que es Battlefield 6. ¿Vale? Así que, hostia, la verdad este tiene buena pinta. Habrá que ver reviews, habrá que ver gameplay del juego, a ver qué tal está. Pero parece que a ver si por fin dan bien con la tecla, porque desde el Battlefield, yo qué sé, desde el 3 o el 4, la verdad es que han ido todos para abajo. El 5 parecía que sí, pero luego fue un desastre. Y el último, el 2042 creo que se llamaba, fue un auténtico desastre a todos los niveles. Así que veremos a ver este Battlefield 6 si de verdad sale un buen juego de aquí, porque joder, además sería competencia para Call of Duty, que últimamente en juegos anuales de guerra se ha quedado solo, y la verdad es que cuando te quedas solo en algo no te esfuerzas. A ver si con este Battlefield tenemos suerte. Luego el día, por cierto, no sé si lo he dicho, sale el día 10 por 80 euros para PlayStation 5 y Series X. También día 10 lo hacemos con este Berserk Boy, un juego de plataformas en 2D. Juego que tiene toda la pinta de juego retro, juego de Super Nintendo, de Mega Drive, de ese estilo 16 bits. Tiene una pinta increíble este Berserk Boy. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5. Y es de esos juegos que pintan muy bien, pintan muy bien y van a ser muy divertidos. También día 10 lo hacemos con un juego que a mí personalmente me enamoró, me llama mucho la atención y me lo voy a pillar porque me lo quiero jugar y me lo quiero disfrutar, que es este Detective Snoopy. Esto sale por 40 euros para PlayStation 5 y Nintendo Switch. Yo lo pillaré en edición de Play 5 y me llama mucho la atención, tío. A mí ese Snoopy son unos dibujos que siempre me han gustado mucho. Y aquí, pues bueno, además le añades ese toque de detective, un poco ahí Snoopy disfrazado de Sherlock Holmes, de ir investigando pues diferentes misiones que tendremos y tal. A mí personalmente me llama mucho la atención y también me apetece de vez en cuando jugar a este tipo de juegos más desenfadados, de ponerte y jugarte un ratito alguna misión o algo, y que no sea todo tan mundo abierto, tan realista, mirar los gráficos, la iluminación. No, me apetece también algo de vez en cuando que sea más directo, más videojuego, por así decirlo, más entretenido. Así que este Detective Snoopy, que sale por 40 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5 el día 10, pues se va a venir. Día 10 también. Joder, cuánto lanzamiento el día 10, Estoy yendo muy rápido, pero es que hay mucho, no llevamos ni la mitad aún, Sale Little Nightmares 3, la tercera entrega de Little Nightmares, por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox, ¿vale? Cuando digo Xbox me refiero a One y Series X. Si solo digo Series X, es que no sale para One. Y bueno, pues la tercera entrega de Little Nightmares, ya sabéis, juegos de plataformas, juegos en 2D, con mucho toque de terror, con muchos toques a veces de como mal rollo, personajes muy deformes, enemigos muy deformes, no sé, a veces da muy mal rollo. Sí que hay que decir que esta tercera parte no está hecha por el mismo estudio de desarrollo que el 1 y el 2, ¿vale? Que eso están sacando otro juego aparte que se llama Reanimal. Este Little Nightmares 3 está hecho por una nueva desarrolladora, por así decirlo, así que a ver qué tal está, ¿vale? Veremos a ver qué tal está esta tercera parte de Little Nightmares 3. Hacemos ahora con otro juego que sale también el día 10, que es este Pizza Tower, un juego que ya salió hace varios años en digital y ahora por fin nos llega en físico, en este caso por 40 euros, exclusivo en físico para Nintendo Switch. Juego muy pues al estilo que sería Wario, los juegos de Wario, esos acción, plataformas, juego muy destrucción, de correr con el enemigo y rompiendo pues todo lo que veamos, en fin. Ya digo, un juego muy al estilo Wario Bros. Pero sí que es verdad que a mí gráficamente nunca me ha llamado la atención este Pizza Tower. Lo veo como feo, tío, lo veo como mal dibujado, no sé muy bien cómo decirlo, pero gráficamente la estética, el artwork del juego nunca me ha llamado la atención y no lo he jugado por eso. Y seguramente sea un juegazo, porque la gente que me ha hablado de él me ha hablado muy bien del juego, pero es que si a mí ya no me entra por los ojos, tío, es como que no me apetece jugarlo, ¿sabes? No sé muy bien cómo explicarme, pero el artwork no me llama mucho del juego. Pero bueno, aún así, ahí lo tenemos. Saltamos día 15, lo hacemos con Luto, un juego de terror psicológico en primera persona, juego que, joder, da un acojone tremendo. Esto puede ser
un auténtico caguetazo increíble jugar a esto. Juego que creo, si no recuerdo mal, está hecho en España, este Luto. Y joder, es que tiene una pinta de terror duro y además psicológico, que es el que te tiene todo el rato en tensión y todo el rato, te tiene la mente reventada. Esto sale por 40 euros exclusivo en físico para PlayStation 5, como digo, el día 15. Saltamos al día 16, lo hacemos con otro juego de terror, lo hacemos con Autopsy Simulator. Y esto pues bueno, es también un juego de terror en primera persona en el que encontramos pues en un cadáver haciendo la autopsia, encontramos algún anillo, una cosita extraña que nos llama la atención y a partir de ahí empezamos a investigar, pues a ver todo lo que ha pasado con esta persona que ha fallecido, ¿no? A ver un poco toda la historia y demás. Con mucho terror, ya digo, mucho terror. Esto sale por 30 euros también para PlayStation 5, este Autopsy Simulator. Luego también, día 16, nos llega también otro de los fuertes del mes, otro que va a caer y que le tengo muchas ganas. Pokémon Legends, leyendas Pokémon ZA. ¿Vale? Un juego que, bueno, pues viene con toda la expectación a ver qué han hecho nuevo con Pokémon. A ver si no nos hacen otro desastre como en otros juegos. Esto, pues bueno, continúa un poco lo que viene siendo, por así decirlo, entre comillas, la saga Leyendas, ¿vale? Como en su día, pues el Arceus y demás. A mí personalmente el Arceus no me gustó absolutamente nada, pero absolutamente nada. O sea, me parece un juego malísimo, el Leyendas Pokémon Arceus, personalmente. Habrá mucha gente que ahora mismo me esté crucificando, diga qué coño está diciendo este. A mí personalmente Arceus no me gustó una mierda. Veremos a ver este Z. La verdad, tengo bastante hype por el juego, tengo muchas ganas de jugarlo, así que veremos a ver qué tal. Esto sale por 70 euros para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. ¿Vale? Así que estaremos ahí atentos. Día 17 lo hacemos con Absolum, este juego que ya lo anunciamos meses atrás, pero bueno, ha sufrido retrasos, al igual que otros que iremos enseñando por aquí. Y esto pues nada, es un juego de acción, un juego 2D, plataformas. Tiene una pinta bestial este Absolum. La verdad es que, joder, gráficamente se ve guapísimo. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5. Saltamos, lo hacemos también día 17 con otro juego que se retrasó el lanzamiento. Ya lo anunciamos creo que a primeros del mes pasado, que es este Another Craft Treasure. Un juego pues un poco al estilo Souls, en el que somos pues hay un cangrejo debajo del mar y tenemos que ir pues avanzando la aventura. Combate muy Souls, ya digo, combate muy difícil, es un juego difícil, aunque la estética se ve así muy animada, que somos un cangrejito debajo del mar y tal. No os penséis que es un juego infantil, ni mucho menos, porque es un juego bastante duro. Esto sale por 35 euros para PlayStation 5. Luego vamos con otro más, lo hacemos también el día 17, el día 17 hay mucho lanzamiento, mucho lanzamiento. Lo hacemos con Kaku Ancient Shield y esto pues bueno, es un juego, hostia, la estética del juego me recuerda mucho a, por ejemplo, al juego de Kena, me recuerda muchísimo esa estética. Y bueno, pues es un juego de aventuras, un juego también con su toque de exploración y tal. Así que ya solo lo que es el árbol del juego, en este caso sí me llama mucho la atención. Y habrá que ver qué tal está este Kaku Ancient Shield. Esto, como digo, sale el día 17 por 40 euros para PlayStation 5 y Series X. Así que también muy buena pinta este juego, muy buena pinta. Luego también día 17 lo hacemos con Lollipop Chainsaw Repop. Que esto pues bueno, es un juego, pues ya lo veis ahí ambientado en lo que sería el personaje de DC, ¿vale? Y hostia, pues la verdad es que tiene muy buena pinta. Así que pues a ver qué tal este Lollipop. Esto, como digo, pues está ambientado en Harley Quinn, el personaje de DC de Harley Quinn. Y es un juego de acción. Esto es pues como una especie de remake del juego que salió en Play 3, que ahora mismo está por las nubes ese juego. Así que bueno, pues mira, es una buena oportunidad de hacerse con el juego, porque además sale por 45 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5. Y además por jugarlo en una versión mejorada, este Lollipop. Así que, oye, pues también otro de los que tenemos ahí apuntados. Día 17 también, lo hacemos con Lumo 2. Esto, pues bueno, es un juego de puzzles, un juego de aventuras, pero que se ambienta mucho en lo que es el género de puzzle. Y bueno, pues tenemos que ir avanzando poco a poco. Sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Y es una mezcla de varios géneros de juego, pero me gusta cómo se ve este Lumo 2. El primero fue un muy buen juego, El primero un muy buen juego.
Seguimos también con el día 17 y lo hacemos con The Elf on the Shield, Christmas Heroes. Y bueno, pues esto es un juego perfecto para la Navidad. Es un juego que bueno, pues para los peques de la casa y tal, pues puede ser un juego ideal para estas fechas. O bueno, las próximas que se avecinan ya con el invierno, la Navidad y tal. Qué ilusión me hace ya que llegue el invierno, que llegue el frío. No podía más con la calor, así que estamos de enhorabuena. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. Y bueno, pues un juego ahí con el elfo de la Navidad, ¿no? Para ir metiéndonos ya poco a poco en la Navidad que se aproxima. También día 17, madre mía, cuánto lanzamiento el día 17. Llevamos casi 20 minutos de vídeo y ya estamos en el día 17, ¿eh? Llevamos ahora más o menos la mitad del mes. Sale Wild West Shooter. Y bueno, pues esto es un juego de shooter. La gracia de este juego es que te viene la edición especial, te viene con una pistola que puedes jugar perfectamente en las teles que tenemos hoy en día. No es como las antiguas que va de tubo. Ya viene una pistola preparada para las teles, pues las que tenemos hoy en día, las Smart TV y demás. Y bueno, pues es eso, un juego de shooter, un juego de disparos y tal. Tiene buena pinta, se ve curiosa, además sale por 25 euritos, no está mal, y sale para Nintendo Switch y PlayStation 5. Así que oye, pues un juego que pinta curioso. Saltamos ahora, día 21, y lo hacemos con Jurassic World Evolution 3, la tercera parte de esta saga, que bueno, pues esto ya sabéis, es de gestionar el parque jurásico, Jurassic Park, y es pues bueno, de ir haciendo la gestión, ir poniendo los diferentes dinosaurios, cada uno en sus zonas con su hábitat, ir poniendo para que la gente que venga al parque pues pueda visitarlo tranquilamente, sin peligro, ir poniendo restaurantes, baños, los típicos monorraíles, en fin, pues un poco ir haciendo lo que sería un parque de atracciones. El primero en su día fue un muy buen juego, pero con poco contenido, y cada vez van añadiendo más cosas, y en esta tercera parte están añadiendo muchísimas más. Así que pinta muy bien este juego. Y si sois fans como yo de la saga Jurassic Park, pues oye, estos juegos son ideales. También día 21 lo hacemos con otro de esos potentes del mes, otro de los que tenemos muchas ganas. Veremos a ver qué tal está de dificultad este juego, porque la saga en sí pinta siempre muy difícil, que es este Ninja Gaiden 4, la cuarta parte de Ninja Gaiden. Por fin llega después de muchísimos años. Lo hace por 70 euros para para PlayStation 5 y Series X. Así que ya sabéis, estos hack and slash difíciles como yo solo. No sabremos si en esta cuarta entrega habrá metido niveles de dificultad o seguirá siendo la clásica de la saga, que son juegos tremendamente difíciles, pero muy divertidos, eso sí. Así que veremos a ver. Sale, como digo, por 70 euros para Play 5 y Series X. También día 21 lo hacemos con Painkiller, un juego de... Joder, ¿cuántos años hace que jugué yo Painkiller en PC? Este típico shooter loco, esto era por muy estilo Doom, Quake, era esa época del PC de los shooters. Pinta muy bien, porque pintan muy divertidos, son juegos muy frenéticos, muy desenfadados, de ir reventando todo lo que pilles. Así que este Painkiller veremos a ver qué tal está, como esta especie de reboot de la saga. Esto sale por 40 euros para PlayStation 5 y Series X. También día 21 hacemos con Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Esto pues bueno, la segunda entrega de esta famosa saga de vampiros, en el que bueno, pues somos un vampiro y tenemos que ir dirigiendo nuestra banda y tal, ir haciendo ahí poco a poco nuestro personaje, ir dándonos a conocer, en fin, son juegos muy divertidos. Joder, yo el primer Vampire the Masquerade, la de vicio que le pegué, luego me desenganchó un poco de la saga, pero el primero fue tremendo, ¿eh? Y esta segunda entrega pues veremos a ver qué tal. Como digo, también sale el día 21 por 60 euros para PlayStation 5, Series X. Saltamos, día 23, lo hacemos con otra saga histórica, ¿eh? Double Dragon Revive. Y esto pues bueno, sí que es verdad que el árbol de este juego no me llama especialmente la atención. No es un juego que diga, joder, qué bonito se ve. Pero veremos a ver qué tal está. Esta mítica, como digo, saga de beat'em up. En este caso, pues Double Dragon Revive. Esto no es ningún recopilatorio, porque ya sabéis que de Double Dragon han salido muchos recopilatorios. Esto no es el caso, esto es un juego nuevo de la saga. Y veremos a ver qué tal está. Esto sale por 45 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5, Series X. También día 23 lo hacemos con Sports Camp. Esto pues bueno, es un juego que recopila varios
minijuegos, por así decirlo, creo que en total son 35, y son pues típicos juegos de campamento de verano, ¿vale? Pues hay un montón de minijuegos, en fin, pues de este tipo de, pues, como digo, de minijuegos para jugarlos en familia y tal, pueden ser muy divertidos. Sale por 35 euros para Nintendo Switch. También día 23 lo hacemos con una segunda entrega de un juego que a mí personalmente me gustó mucho la primera, que es Tormented Souls. En este caso, pues Tormented Souls 2. Y veremos a ver si mantiene el nivel del primero, que fue un muy buen juego de terror, ¿eh? Aunque tuvo algún bug, porque yo recuerdo un bugarro que me salió y me jodió la partida. Recuerdo cuando tenías que entrar como en un ascensor, se me corrompió la partida y me jodió las partidas que tenía incluso guardadas. O sea que tuve que empezar el juego de cero cuando ya llevaba más de la mitad del juego. Fue el problema de la primera entrega, que tenía bastantes bugs y uno de ellos pues era mortal y me lo tuve que comer yo. Así que veremos a ver esta segunda entrega. Espero que no tenga al menos ese tipo de bugs y que mantenga el nivel del primero, que fue un muy buen juego de terror. Muy al estilo los primeros Resident Evil. Sobre todo muy Resident Evil 2 el juego. La verdad, muy bueno. Esto sale por 40 euros para PlayStation 5. Luego saltamos al día 24, que hay una de lanzamientos también espectacular. Lo hacemos primero con este Bendy Lone Wolf. Si veis que miro mucho por aquí abajo, es que ya sabéis, tengo aquí la libreta. Fijaos todos los lanzamientos que hay este mes, ¿eh? Todo esto de aquí y todo esto de aquí. Es que es una barbaridad. Esto sale por 30 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5 y son juegos también de terror. Son como unos survival, pero de acción, ¿vale? Bueno, tenemos que ir avanzando poco a poco en la aventura. Nos van persiguiendo enemigos, que a mí lo que más odio en los juegos, que me persigan. Así que este Bendy Lone Wolf, pues bueno, es una saga que ya lleva varias entregas y son juegos bastante mal rolleros, bastante mal rolleros. Día 24 también, Chicken Run Extraction. Y esto pues bueno, son juegos de puzzle, juegos de ir avanzando. A mí Chicken Run es tengo que decir, es de mis películas favoritas animadas. A mí Chicken Run es una peli que me encantó en su día. Y bueno, como digo, el juego pues también me llama la atención. Son juegos de escapar con las gallinas, ¿vale? De los corrales y demás. Hay varias misiones, varios mapas y demás. Y a través de varios puzzles y demás, pues tenemos que ir avanzando, ¿vale? Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Luego sale Fast and Furious Arcade, ¿no? Creo que tengo apuntado. Sí, Fast and Furious... como digo, Fast and Furious Arcade. Es que me he liado aquí un poco con lo apuntando. Esto sale por 35 euros para Nintendo Switch y PlayStation 5. Y bueno, pues es un juego de carreras muy, como bien dice la palabra, muy arcade. Son juegos, pues eso, juegos de carreras muy directos. Y esto, pues bueno, está ambientado pues en la famosa saga de películas Fast and Furious, en el cual pues habrá los personajes de las películas, todos los coches más emblemáticos de la saga, en fin, pues un poco todo este rollo de a todo gas, ¿vale? Esto sale por 35 euros, no sé si lo he dicho, para Nintendo Switch, PlayStation 5. También día 24 lo hacemos con Golden Tee Arcade Classic, que esto incluye, creo que eran 8 juegos de la saga Golden Tee, de la mítica saga. Y bueno, pues son juegos de golf, creo que está incluido el 97, el Golden Tee 98, el Golden Tee 3D, en fin, había varios de ellos. Y ya sabéis que estos juegos, aparte de golf, también te incluyen muchos minijuegos. Como por ejemplo, meter en una pista de bolos, hacer golf, ¿vale? Jugar a golf, pero en una pista de bolos y tirar los bolos. Luego también había uno, creo recordar, como de fichas. En fin, que también te incluye varios minijuegos, no son solo juegos de golf como tal, pero sí que al ser muy arcade, con ese pixel art tan retro, pues bueno, son juegos retro básicamente, pues aunque no te guste el golf, pueden gustarte este tipo de juegos. Son muy divertidos. Y aquí, pues bueno, es un recopilatorio de varios juegos de esta saga de Golden Tee. Esto sale por 35 euros, buen precio para Nintendo Switch, PlayStation 5. Saltamos ahora con otra saga también mítica, que hay cientos de juegos, que es Hot Wheels, en este caso Let's Race. Esto pues está ambientado en la serie de dibujos, creo que está en Netflix, si no recuerdo mal, la serie de dibujos de Hot Wheels. Y bueno, pues es un juego pues ambientado en la serie, un juego que se ve un poco más infantil. A mí me gustó mucho el Unleashed, en la segunda parte ya no tanto, pero la primera, el Unleashed, le dio una caña tremenda a ese juego. Y esto pues, a pesar de ser Hot Wheels, sí que está más ambientado pues en lo que es la serie de dibujos animados, más que en recrear, por así decirlo, un juego realista, ¿vale? Que se me entienda la expresión realista. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5.
Saltamos con otro más, también el día 24 lo hacemos con Once Upon Katamari y llega un nuevo juego de la saga Katamari, que ya hacía mucho que no teníamos un juego Katamari, que no sea recopilatorio, remaster y demás. Esto es un juego completamente nuevo de la saga y bueno, ya sabéis que estos son fumada japonesa tremenda, un juego en el que tenemos que ir arrastrando una pelota y bueno, pues llegar al peso mínimo que nos pidan en cada nivel o alguna misión concreta que nos pidan y en fin, pues es eso. Básicamente arrastrar una pelota en la cual se va pegando todo lo que encontremos, desde cucharas, conos, libros, sillas, hasta gatos, perros, vacas, coches, lo que pillemos, ¿vale? Es una fumada increíble, son una locura, pero son juegos muy divertidos. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. También día 24 lo hacemos con The Night Charnel, y esto pues bueno, también es un juego de terror psicológico. Es que me da un mal rollo este juego que no puedo con él. La verdad es que me da muy mal rollo este juego. Esto sale por 30 euros para PlayStation 5 Series X. Así que para los que seáis fans del género y de este como terror más realista, pues este juego os va a encantar. Yo no lo pienso comprar ni jugar. Así que ahí está. Lo hacemos con otro más, día 24. En este caso con el remaster de Tomb Raider 4, 5 y 6. ¿Vale? Ya sabéis que hace tiempo, hace meses, o incluso un año o así hará, salió el remaster de los 3 primeros. En este caso, pues ahora salen las siguientes entregas, el 4, 5 y 6. La verdad es que son remaster que les sientan muy bien, porque son grandes juegos. A mí, en especial el 2 me encantó en su día, pero sí que es verdad que hoy en día son muy toscos, son juegos muy toscos, y este remaster pues les sienta muy bien. Es un remaster muy básico, muy flojito, no esperéis aquí una gran revolución, pero le sientan muy bien a la saga, le sientan muy bien. Porque ya digo, los antiguos que se han quedado bastante anticuados hoy en día. Y esto, pues este recopilatorio sale por 35 euros para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5. Luego, día 28, saltamos ya al día 28, lo hacemos con Simon the Sorcerer Origins. Y bueno, pues, joder, vuelve el mago, Vuelve el mago Simon, que en su día pues yo lo jugué en PC. Y eran pues de esas aventuras gráficas de mucho puzzle, mucho rompecabezas, de hacer... Este recuerdo que era mucho como de rompecabezas con magias y demás. Así que pues aquí viene esta historia original, Esto no es un remake de los antiguos juegos, esto es una historia original del Simon the Sorcerer. Y joder, pues se vuelve el mago, Esto sale por 30 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. También día 28 lo hacemos con Recreation. Y esto pues es un juego de carreras, un tanto especial porque es un juego de carreras en el que nosotros estamos en un mundo completamente abierto y creamos nuestros circuitos, como nosotros queramos. Construimos nuestros circuitos, nuestros coches y demás y los probamos. Probamos a ver el coche en el circuito que hemos creado y a ver qué hemos hecho ahí. Luego lo podemos destruir completamente. En fin, es un juego de libre imaginación, de hacer nuestros circuitos como nosotros queramos. Luego también tendrá un modo online en el que podemos probar circuitos que ha hecho otra gente y demás. O sea que puede ser brutal el juego, porque conociendo a la gente, con lo artista que es, pueden haber aquí circuitos increíbles y más de uno seguro que recrea circuitos reales tipo Spa, Suzuka, cosas así, y los meta aquí en el juego y va a ser increíble. Esto sale por 40 euros para PlayStation 5 y Xbox. Luego, día 29, nos llega Robocop Rock City Collection. Y esto pues aquí al menos en España se va a vender exclusivamente en las tiendas Game. De hecho creo que es un recopilatorio exclusivo de las tiendas Game. Y bueno, pues esto es un recopilatorio de las dos entregas de Robocop, la de Rock City y la de Unfinished, que salió hace pues relativamente poco, esas dos entregas. Tengo que decir, la edición de este juego es espectacular, porque se ve súper bonita la edición, con la Steelbook, todo muy retro. Y tiene una pinta increíble. Yo me la voy a comprar. Esto sale por 50 euros para PlayStation 5 y Series X. Y es un recopilatorio muy especial. Muy especial. Luego, día 29 lo hacemos con The Outer Worlds 2. La segunda entrega de Obsidian de esta mítica historia de The Outer Worlds. La verdad es que la primera fue un juegazo. El primer The Outer Worlds fue un gran juego, un muy buen juego. A mí me gustó muchísimo crearte tu personaje, ir por diferentes planetas. Me gustó mucho la aventura. Veremos a ver qué tal esta segunda parte. Esto sale por 70 euros para PlayStation 5 y Series X. Así que este es otro de los potentes del mes,
Nos vamos al día 30, no os penséis que por llegar al fin de mes ya estamos acabando, que aún nos quedan varios juegos, aún quedan bastantes juegos de hecho. Lo hacemos primero, día 30 con este Asterix y Obelix Mission Babylon. Y esto pues la verdad tiene muy buena pinta este juego. Aquí nos salimos un poco de los últimos Asterix y Obelix que eran más estilo beat'em up. Aquí pues volvemos a lo que eran los antiguos juegos de Asterix y Obelix, en este caso pues plataformas, 2D, con unos gráficos muy bonitos, la verdad es que se ve muy bien este Asterix y Obelix. Y es eso, es pues los juegos clásicos de plataformas, 2D, tiene muy buena pinta la verdad. Y esto pues bueno, estará ambientado pues en Babilonia y demás, así que veremos a ver qué tal sale. Por 45 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Saltamos, bueno, seguimos al día 30, pero los saltamos de género completamente, nos vamos a un JRPG. Qué ganas tenemos de este Dragon Quest 1 y 2 HD 2D Remake. Ya sabéis que esto pues es la continuación de la tercera parte, porque esto no se juega conforme salió, no se juega 1, 2, 3, sino que se juega 3, 1, 2. Por eso primero salió la tercera entrega, que era la secuela de estos juegos, y ahora pues nos llega el 1 y el 2, que es la continuación pues de esa tercera parte que tuvimos hace unos meses. Esto sale por 60 euros para Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y Series X. Ojito con la edición de Nintendo Switch 2 porque es Game Key Card, ¿vale? No viene el juego en el cartucho, el juego es descargable. En la Nintendo Switch 1 el juego sí que viene dentro del cartucho, pero el Nintendo Switch 2 no, ¿vale? O sea que eso tenerlo en cuenta. Yo, de todas formas, me lo voy a pillar en Play 5, al igual que hice con la tercera parte. Día 30 también lo hacemos con Monument Valley de Trilogy. Estos son juegos con vista isométrica, pero que juegan mucho con el puzzle, mucho con las vistas, en fin. Son juegos muy bonitos, juegos muy relajantes de ir girando el mapa para ver las diferentes perspectivas y tal. Me gustan mucho este tipo de juegos y esto pues bueno, es un recopilatorio de las 3 entregas de Monument Valley. Esto sale por 35 euros para Nintendo Switch y Play 5, así que si os gustan los juegos de puzzle y los juegos relajantes, este es ideal, ¿eh? Este es ideal. Día 31 lo hacemos con Eric's Holm. Y esto, pues bueno, recuerdo un chico, no recuerdo ahora el nombre, que ya me disculpará, pero recuerdo, si lo está viendo, que me deje en comentarios. Porque recuerdo que me dejó un comentario cuando anuncié este juego y me dijo, hostia, ¿sabes si saldrá en físico? Y le comenté, hay rumores, pero no lo sé. Pues mira, aquí lo tenemos ya. El día 31 de este mes sale Eric's Holm en físico. Sale para PlayStation 5 por 45 euros. Y esto pues es una aventura con toques de espionaje, una historia que es muy narrativa y sobre todo mucho sigilo. Es un juego de mucho sigilo. Esto sale por 45 euros, así que ahí tenemos Eric's Holm en físico. También día 31, ahora sí estamos ya acabando, lo hacemos con Five Nights at Freddy Secret of the Mimic. Ya sabéis que a mí esta saga, lo he dicho varias veces, no me gusta nada, es una saga que no me gusta. Pero bueno, son juegos de terror. Juego en el que llevamos pues esa especie de como de peluches, ¿no? O de muñecos así y demás. No sé, no me gusta la saga. Pero bueno, sí son juegos muy conocidos, juegos que tienen muchísimas entregas ya en su haber. Y bueno, pues son juegos pues eso, de mucho también toques de puzzles y demás. Así que bueno, esto sale por 45 euros para PlayStation 5, ¿vale? Así que ahí tenéis una nueva entrega de Five Nights at Freddy. También día 31 lo hacemos con Kemco RPG Volumen 1. Hay varios volúmenes ya, creo que en Japón se han lanzado varios en digital. Y bueno, pues ahora aquí nos llega en físico el primer volumen. Esto es un recopilatorio de juegos RPGs de la saga Kemco. Y en este caso, pues aquí nos vienen 4 juegos. Por un lado tenemos el As Divine Hearts, el otro el Revenant Saga, que yo tengo un recopilatorio en Switch de Revenant Saga. También tenemos Antiquia Lost y Dragon Shinker, ¿vale? Bueno, vienen estos 4 juegos, así que esto ya sabéis, juegos de rol, juegos combate por turnos, mucha historia. Creo que no viene traducido, creo que solo viene en inglés, pero bueno, es un recopilatorio para tenerlo, ¿eh? Estos Kemco, la verdad es que son buenos recopilatorios por tener, la verdad son grandes juegos. Así que ahí lo tenemos, día 31 por 50 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Luego lo hacemos con otro juego que, joder, gráficamente me llama muchísimo la atención, que es este Nice Day for Fishing, juegos de pesca, pero con ese pixel art tan de 8 bits, me gusta mucho cómo se ve el juego, la verdad, me recuerda a otros juegos de pesca que hubieron
hace tiempo y la verdad, no es que sea gran fan de los juegos de pesca, pero estos juegos así, con esas aventuras y tal, pues me llama mucho la atención. Sale por 35 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Cambiamos totalmente de género, pero no de día, porque seguimos al día 31 y lo hacemos con Stasis Bone Totem. Y esto, pues bueno, es un juego de la saga Stasis. A mí el primero me encantó, el juego de la aventura gráfica me encantó, la de Stasis. Y bueno, pues esto es un juego que está ambientado, pues estamos como dentro de un submarino, debajo del mar y tal. Y bueno, son juegos, pues eso, muy de exploración, muy de investigar. Típicas aventuras gráficas de la época, ¿vale? Aventuras muy narrativas, mucho texto, ir recogiendo muchos objetos y demás, para tener inventario y luego hacer combinaciones para resolver puzzles. Son juegos, ya digo, muy divertidos y tiene esa ambientación de terror debajo del mar, en un submarino y tal. Tiene muy buena pinta este Stasis Bone Totem. Esto sale por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Nos vamos con el penúltimo del mes. Lo hacemos con Tales of Xillia Remastered. Esto, pues bueno, mola que llegue un nuevo Tales of Xillia. El remaster de un nuevo Tales. Pero el problema es que aquí, hostia, podíais haber hecho el remaster de los dos, tío. Sacarme un pack con el Tales of Xillia 1 y 2 y metérmelo aquí en un pack. Pero bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? Ahora te sacan el primero y de aquí a un año te sacan el segundo y de aquí a 2 años te sacan un recopilatorio con el 1 y el 2. En fin, es lo que hay. Pero bueno, es un muy buen Tales. La verdad es que tanto el 1 como el 2, los Tales of Xillia son muy buenos juegos. Y bueno, pues mira, ahora aquí tenemos este remaster del primero. Por 40 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5 y Series X. Así que para los que sois fans de las sagas Tales of, como en mi caso, pues estamos de enhorabuena con este remaster, pero con ese pero de que, joder, sacarme los dos. Y cerramos el mes con un recopilatorio, con un bundle de una saga histórica, mítica, como es Turok. Y lo hacemos con este Turok Trilogy Bundle, que bueno, pues es un recopilatorio de los 3 Turok. Esto ya salió hace tiempo por Limited Run Games y ahora nos llega en retail. Una saga que nació en Nintendo 64, se hizo muy famosa en Nintendo 64. A mí la verdad es que me gustó, pero no era mi juego favorito porque, joder, es que estaba GoldenEye. Es que estaba GoldenEye 007, que eso fue un petardazo increíble. Y luego, pues bueno, llegó este Turok, que oye, son juegos entretenidos, son juegos de dinosaurios bastante entretenidos. Así que veremos a ver qué tal este Trilogy Bundle, que bueno, pues es un recopilatorio de los 3 juegos de Turok. Esto sale por 45 euros para Nintendo Switch, PlayStation 5. Y ahora sí, con esto cerramos ya este increíble mes con más de 50 lanzamientos. Tenéis para escoger lo que queráis, porque la verdad es que hay para todos los géneros. Es un mes espectacular, Así que nada, pues con este juego, con esta trilogía de Turok, cerramos el mes en el canal. Madre mía, estoy temblando por la que voy a tener que editar para editar este vídeo. Así que nada, agradecería mucho un muy buen like. Agradecería mucho un comentario, que también me ayuda un montón, porque esto va a llevar un curro increíble editar esto, pero bueno, lo dicho, os agradece mucho un like y un comentario con lo que más os interesa del mes. Si me he dejado algún juego, pues también me lo podéis dejar ahí, lo que vosotros vayáis a comprar en este mes, en fin, lo que vosotros queráis, pues agradecido de leeros y de contestaros, ya sabéis. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.